Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la actualización del astro del aviso. Lo he titulado ¿Llega el astro? Bien, el contenido de este nuevo vídeo, el índice es, en primer lugar, no debemos perder el foco espiritual en la espera del astro. Segundo, quiero mostrarles brevemente un patrón de la oración en el huerto que es muy útil para, en este momento, conocerlo respecto al aviso. En tercer lugar, hablaremos de las características de un eclipse solar, porque de ahí vamos a sacar mucha información sobre cómo será el eclipse del astro. Luego hablaremos de las observaciones que hay del astro, las de observatorios solares, ya sea en órbita o en tierra, y las de la serie fotográfica de Carlos Calzada. También hablaremos sobre una observación que esta semana ha sacado el señor Terral, en el canal de Terral. Luego hablaremos de las enseñanzas de la astronomía sagrada sobre el aviso. Quizás hacía tiempo que no hacíamos comentarios sobre la astronomía sagrada. Y sobre ciertos recientes ataques a la hipótesis profética hablaremos también. Empecemos entonces con no perder el foco espiritual ante la espera del aviso. La pregunta omnipresente a todas horas es sobre el cuándo. Antes a la gente veía yo que le interesaba el año, el mes y a veces el día. Ahora ya me preguntan hasta por la hora el minuto. A mí me parece ridículo. Porque no es precisamente tener un foco espiritual preguntar a qué hora va a ser, si es mañana al amanecer o si es mañana a qué hora de Jerusalén o a qué hora. No es exactamente un foco espiritual. Esa ansiedad personal no deja margen a la confianza en Dios. Dios puede hacer esto 3 días más tarde, o 6 horas más tarde, o 6 horas antes. Nosotros debemos estar en una actitud de confianza en Dios. Esto es lo que enseñan los últimos tiempos. Confianza, confianza y confianza. Y sin confianza no se van a poder sobrepasar. El pensar a qué hora va a ser, por favor, dígamelo corriendo, es porque quizás se quiere tener el control humano. Se tiene que querer tener todo controlado. Y ante los próximos eventos no se debe perder nunca el foco espiritual. El foco espiritual es decir, Señor Jesús, confío en ti. El foco espiritual es preguntar las soluciones materiales al Espíritu Santo, como les he dicho multitud de veces desde hace años. El foco espiritual es refugiarse en saber que el único refugio seguro es el corazón inmaculado de María. Si quieren hacer una consagración, háganla. Yo no les digo que es absolutamente necesario para estar en el corazón inmaculado de María. Pero si quieren hacerlo, háganlo. Lo que es cierto es que Dios siempre prueba nuestra fe al límite. ¿Recuerdan el milagruco en Garabandal? Las niñas pidieron que por favor hiciera un milagro para que creyeran en ellas. Entonces la Virgen decía, ya creerán, pero finalmente cedió y les dijo que el 18 de julio de 1962 se materializaría un milagro. La comunión que recibían invisible las niñas muchos días se haría visible en una de ellas. Y sin embargo, pues aquel día, pues las personas llenaron el pueblo de Garabandal. Pero al caer de la tarde había miles de personas. Al caer de la tarde, pues todos empezaron a irse, diciendo esto ya no va a ocurrir. Esto era un engaño. Y cuando eran aproximadamente pasadas las 12:30 de la noche,
es cuando ocurrió el milagruco, en hora solar del día 18 de julio. También ocurrió esto en el discurso eucarístico. Nuestro Señor le termina diciendo a los 12 apóstoles, después de que se han ido casi todos: es dura esta doctrina, dicen, esto de tener que comer la carne para tener vida. Entonces ya nuestro Señor les dice: ¿también vosotros queréis marcharos? Dios prueba la fe al límite siempre. En la parábola de las 10 vírgenes, el esposo tardaba. Les entró sueño y todos se durmieron. El Señor no vino podríamos decir, oiga, qué poco puntual ha sido este esposo. El Señor llega cuando quiere, a la primera vigilia, a la segunda, a la tercera o a la cuarta. Lo importante es que no entre el sueño y que se duerman. ¿Y qué pasó con los discípulos de Maús? Lo mismo, al límite. Esperábamos que sería ya él el que iba a librar a Israel, pero claro, con todas estas cosas, pues ya llevamos 3 días desde que esto pasó y aquí no ha ocurrido nada. Lo propio del Señor es probar la fe al límite. Estamos en los tiempos en donde el tercio que va a pasar va a ser purificado como la plata, purificado en la fe, purificado en la caridad y en la esperanza. Bien, y entonces decía en una charla hace pocos meses que la última tentación va a ser esta: tarda en venir. ¿Y qué decía nuestro Señor en el Evangelio? Estén ceñidos vuestros lomos las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abra. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro les servirá. Que venga la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos ellos. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Dentro de un margen, pero en el momento que no penséis. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada, ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, cuanto menos la preparación interior. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos, recibirá menos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Ustedes sabrán si se les dio mucho. Y a quien se les confió mucho, se les pedirá más. Bien, pues en este ambiente de no perder el foco espiritual, quisiera hacerles notar lo que ocurrió en la oración del huerto, que va a ser muy semejante a lo que va a ocurrirnos en la iluminación del aviso. Dice: se le apareció un ángel del cielo que le confortaba, y entrando en agonía, oraba con más intensidad. Era Dios, y Dios Padre permitió que le confortara un ángel, y más adelante que le confortara un hombre, Simón Cirineo, ayudándole a llevar la cruz. Así que nosotros, que no somos Dios, pues a lo mejor también tendremos esa ayuda de Dios. Y a pesar de todo, estando allí el ángel, le sobrevino un sudor como de gotas de sangre que caía hasta el suelo. Bien, fíjense, en aquel momento en el huerto se le presentaron a nuestro Señor todos los pecados del mundo, según dicen todos los místicos, según dicen los profetas. Él los asumía como propios, para así poder redimirlos.
los nuestros también, aunque solo hubiéramos existido uno de nosotros. Como dice Isaías, Él cargó sobre sí nuestros dolores, nuestros pecados. Fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. El castigo, precio de nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Eso es lo que Él vivió en la oración en el huerto. Y eso le agobió y le dio un dolor que le llevó hasta el sudor de sangre. Bueno, pues ahora, según los testimonios que tenemos sobre el aviso, nosotros también vamos a ver todos los pecados de nuestra vida. Pero momentos antes, en algunas revelaciones se dice que veremos a nuestro ángel de la guarda, que nos acompañará para ese trance. Tendremos un dolor inmenso y una contrición profunda por nuestros pecados, sentiremos. Como decía Jaime, o decía Esperanza, se sentían pegados al suelo del dolor que tenían. Hasta el punto que las niñas en Garabandal decían que algunos podrán morir de la impresión de ese momento. Bien, recientemente he recibido también un relato de otro sueño profético que lo añado a todos los vídeos anteriores. Me decía una madre: mi niñita de 11 años, el sábado anterior, entiendo que es hace 7 días, ha empezado a sentir fuerte contrición de sus pecados. Lo sorprendente fue cómo me describió la pena que tenía y con la claridad que definió sus defectos, en 3 palabras que para mí eran todos sus errores de niña, pero jamás yo se lo había dicho de esa manera. Y estoy segura que ella tampoco se había dado cuenta. Estamos hablando de una niña de 11 años. Noté que cenó muy intranquila, y en su habitación me acerqué a preguntar qué le sucedía. Se largó a llorar y me dijo: me duele mi soberbia, mi desobediencia y mi orgullo, mamá. Perfectamente señalado. Mi soberbia, mi desobediencia y mi orgullo. No son palabras de una niña de 11 años. Dice, termina la madre, pero lo más llamativo era su dolor y claridad. Eso es la iluminación del aviso. Eso es para lo que necesitaremos la ayuda de nuestro ángel que nos conforte. Para lo que necesitamos la preparación de la contrición, la confesión, etc. Bien, pasemos entonces a las características de los eclipses solares para poder entender un poco más cómo puede ser el eclipse del astro. En ningún eclipse solar se ve llegar la luna, tampoco se la ve marchar, se la ve superponerse al sol. Un mordisco. En el hemisferio norte la vemos siempre llegando por la derecha del sol, en el hemisferio sur por la izquierda. Por tanto, si no llegamos a ver la luna, no esperemos ver el astro antes o incluso después del eclipse. Porque eso es debido al brillo del sol. Solamente se le ve al superponerse en el disco solar. Y la superposición de cualquier eclipse solar hecho por la luna es solo entre 2 y 6 minutos. La luz ambiental solo disminuye drásticamente al final del proceso de superposición. Si la luna fuera mayor que el sol, no se vería incluso la corona de luz que se ve en los eclipses solares provocados por la luna cuando está el disco oscuro. Por tanto, la oscuridad es muy, muy superior, la que debemos esperar, a la que produce un eclipse de sol total provocado por la luna, porque no va a haber corona de luz. Bueno, el astro, ahora mismo en las fotografías de Carlos Calzada, ya es de tamaño aparente casi doble que el Sol, según las fotos del día 13 que tienen ustedes en internet.
Los tamaños inferiores son debidos a la temperatura de color. Es decir, luego veremos que en estas fotos el astro más caliente parece más grande. En algunas de las fotos que ha presentado Carlos Calzada puede parecer que el astro es menor, tamaño aparente menor que el Sol. Bueno, esto habría que en su momento calibrarlo con más detalle, pero les aseguro que el tamaño del astro es mayor del que parece respecto al Sol y viceversa. El tamaño del Sol es menor del que parece. La distancia del astro que eclipsa esta vez no va a ser a 380.000 kilómetros, que es lo de la Luna. Esta vez va a ser entre 50 y 80 millones de kilómetros. Todos los procesos van a ser mucho más lentos. La velocidad de superposición va a ser muy lenta, porque está mucho más lejos, son astros está mucho más grande. La ocultación de luz durará varias horas y parte de ese proceso de superposición puede quedar oculto por el propio brillo del Sol. Esto ocurre hasta en los eclipses de luna. Les invito a ver eclipses de Sol provocados por la Luna. Les invito a ver vídeos sobre eclipses solares en YouTube para que vean hasta qué punto, eclipses totales de Sol, para que vean hasta qué punto, hasta que no llega el momento final, no hay descenso de la luz ambiental. En el momento de la alineación es cuando se producirán terremotos y también posibles efectos eléctricos entre el astro y el Sol y el astro y la Tierra. De hecho, hay sueños proféticos y reconstrucciones que se enseñaban en vídeos anteriores que se hablaba como de coronas boreales, auroras boreales, perdón. Y Conchita habló de un fuego que parecía que nos caía, pero que no nos haría daño. Por tanto, son efectos magnéticos, efectos eléctricos del momento de la alineación. Parecerá ese fuego que llega. Y desde luego, el astro, una vez que termine el eclipse, no se verá en los días siguientes, hasta que se acerque mucho más a la Tierra y salga ya de verdad de esa aureola de brillo del Sol. Por tanto, mucha gente no sabrá cómo ha llegado, no sabrá cómo ha aparecido eso ahí. Y por tanto, nunca mejor dicho, aquella frase de que viene como ladrón. Como ladrón. Si no vigilas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Apocalipsis. Fíjese el desarrollo de un eclipse solar. La mayor parte del tiempo, pues está el proceso de superposición. He dicho que en el hemisferio norte empezamos siempre a verlos por la derecha. Solo al final, cuando ya queda una mínima parte, es entonces cuando la luz ambiental. Por supuesto que cuando está oscuro, pues también, como si fuera de noche, pues desciende unos grados la temperatura. Aquí tenemos la productividad de energía solar en alguno de los últimos eclipses solares. Fíjense el bajón que se produce en los momentos de ocultación o la subida, la disminución, ¿no?, sobre lo normal. Aquí tenemos otras curvas que muestran el descenso lumínico exponencial durante el eclipse. Y como ven, es que hasta que no están encima, pues la caída de luminosidad no es. Ahora, pongan ustedes que puede ser varias horas esta caída. Entonces, sí, la caída es rápida, luego se mantendrá durante mucho tiempo. ¿Y cuánto dura un eclipse lunar? Pues desde que empieza hasta que termina un eclipse solar producido por la Luna. Siempre me equivoco. ¿Y cuál será el sentido de rotación? Miren, aquí tienen ejemplos de eclipses solares largos, de hasta 5 horas 15 minutos. De ellos, la ocultación pues es relativamente ínfima.
en el mejor de los casos 6-7 minutos. Y todos los eclipses solares en la Tierra los vemos moverse de oeste hacia este. Todos. Bueno, pues en el caso del astro no va a ser así, porque precisamente viene en el mismo sentido de que estamos nosotros orbitando, y no como cuando la Luna se encuentra con el Sol para taparlo. Aquí tenemos entonces cómo podemos visualizar cuándo empezaremos a ver el eclipse. Lógicamente no lo veremos cuando sea de noche. Aquí tenemos a distintas horas del tiempo UTC cómo va dándose. Probablemente en Jerusalén será donde empiece, aquí, y a partir de ahí todas las demás usos horarios iremos comenzando a ver ese eclipse que puede durar, como decíamos, pues tranquilamente 24 horas. En realidad, el movimiento de la Tierra es un poco, en esta etapa del año, el límite de la Sol es un poco más inclinado, así que podríamos verlo así. Estas son las diferentes, como ahora mismo va viendo el Sol las diferentes partes del mundo. Bien. Conocido esta parte del fenómeno del eclipse, vamos a ver por qué el tema de las observaciones. Para ello tenemos que darnos cuenta de cómo es la emisión espectral que produce este astro. Se trata de una estrella enana marrón que no emite luz, pero sí calor. Solo es detectable, por tanto, en el infrarrojo, no en el visible. El infrarrojo tiene 3 áreas. Normalmente se clasifican en infrarrojo cercano al visible, que se pueden ver, por ejemplo, con este filtro de 950 nanómetros. El infrarrojo medio, que absorbe, no se puede normalmente ver la radiación porque la absorbe la atmósfera. El vapor de agua de la atmósfera absorbe esa radiación. Y por último el infrarrojo térmico, que es directamente ligado a la temperatura. Y esa tecnología de detección es muy costosa y, como ya hemos dicho en vídeos anteriores, no está disponible fácilmente. Así que aquí tenemos el visible. Antes del visible está el violeta, el ultravioleta, de distintos niveles de ultravioleta. Y hacia el rojo tenemos, más allá, el infrarrojo. Nosotros solo vemos la parte que tenemos como visible. Bueno, pues los satélites que observan el Sol, más o menos, están observándolo en estas bandas solares, salvo el HI2 de Estereoagez, que llega hasta los 1000, pero que en este momento pues sufre bastantes problemas. Y cuando usted saca una cámara de fotos o coge su celular, coge el teléfono móvil y hace una foto con su cámara, pues la está haciendo dentro del visible. Resultado, para hacer fotos en infrarrojo hace falta, o para hacer observaciones en infrarrojo hace falta un filtro infrarrojo. Ahí es donde ya solo emite el astro. Por eso no se ve el astro ni en los observatorios solares en órbita, ni en los observatorios solares en tierra, ni en sus cámaras de fotos, ni en sus teléfonos celulares. Para verlo hace falta, en este momento, utilizar el filtro infrarrojo. Y los filtros de soldadura que muchas veces me envían, pues yo diría, los filtros de soldadura en este momento reducen la intensidad de la luz, pero son espectro visible y nada más que espectro visible. Este tipo de
astros que aparecen y que muchas veces se puede decir que parece que incluso moviendo la cámara todavía se mantienen, pues no son reales. Basta separar el filtro de las cámaras y se encontrarán ustedes que desaparece inmediatamente, no desaparece, sino que se mueve ese supuesto astro. Bien, entonces desde satélite ya hemos dicho que hay dos satélites que son observatorios solares, el SOHO y el Stereo-AGEZ. Aquí tenemos uno de los instrumentos, cómo va, y en el otro caso, el otro. Aquí tienen donde aparece en Internet todos los instrumentos que tiene el SOHO. Ninguno de ellos observa al Sol en el infrarrojo. Todos estos colorines que parecen rojos, verdes, azules, son capturas en el ultravioleta, como bien dice esto. Y lo mismo ocurre aquí en el azul, y aquí en otra parte del visible, y aquí en el visible total. Lo dice el documento oficial de la NASA de presentación de estos instrumentos. El SOHO observa el Sol en 4 longitudes de onda del extremo ultravioleta, así como en la luz visible en el centro. Por tanto, su posibilidad de observar el astro, hasta que no le tape directamente, es nula. No observan en el infrarrojo. Y el Stereo-AGEZ, aquí tienen, para empezar, había 2 y ahora mismo solo funciona uno, este no funciona. Le ocurre exactamente igual. Todos estos colorines son de observación espectral en el visible o en el ultravioleta, salvo uno. Ese uno es el estéreo, el HI2, cuyo campo de estrellas ahora mismo está aquí y que está muy estropeado el sensor en estos días. Además, esos dos sensores, el H1 y el H2, no observan exactamente el mismo área, sino que el H1 observa esta zona, estamos hablando del 12 de noviembre, y el HI2, que sería el único sensor infrarrojo, observa la zona colateral, o sea, se complementan, tienen un pequeño área de solapamiento. Bien, pues ambos se van moviendo conforme el satélite va moviéndose hacia aquí con la Tierra, que la Tierra a su vez se va moviendo, va ganando el espacio de la Tierra y entonces va empezando a ver, este sensor va viendo zonas más hacia la derecha en este gráfico. ¿Dónde estaría el astro? Pues en posición cercana al eclipse de la Tierra. Por tanto, hoy en día el astro probablemente está visible por el campo al que apunta el HI1 y dentro de pocos días debería estar visible por el HI2. El LASCO le ocurre lo mismo espectralmente que al HI1. No lo ve, está en el azul. Por tanto, para resumir la no observación del astro desde satélites solares. Como la estrella marrón es una enana marrón, no emite luz, pero sí calor. Los observatorios solares en órbita. El SOHO tiene instrumentos de rango espectral inadecuado. El Stereo-AGEZ solamente el HI2, pero en este momento no está apuntando al área del astro hasta los próximos días. Pero qué casualidad que la NASA de vez en cuando tiene errores muy significativos. En el mes de julio ya vimos uno del que hice un vídeo en donde al sensor HI1 de pronto Venus, por pasar demasiado cerca, lo sobresaturaba y parecía que echaba una emisión que crecía en los sucesivos días
y iba directo aquí a una especie de posible masa gaseosa, porque era transparente, que luego al final todo esto resultó que era nada más que artefactos del sensor tal como estaban construidos, que nos llevaban a engaño en la vigilancia sobre la posible aparición del astro. Pero es que últimamente, ahora que está a punto de aparecer, como les he dicho, y que incluso puede estar dentro de el área de observación de HI1, pues a partir del 17 de noviembre estamos viendo que no, que aparece un monstruoso astro. Pero esta foto enseguida se le descubre cuál es el fallo, que es esto es la Tierra, y por tanto la Tierra no puede estar delante del astro si lo veo desde detrás del Sol, desde más allá del Sol, del otro lado del Sol. Por tanto, aquí había una equivocación evidente. Si es con intención o sin intención, pues lo curioso es que esta equivocación pues ha sido mantenida y se sigue manteniendo en el web de la NASA hasta el día de hoy. Y no solo eso, sino que también ha ido afectando al HI2 esta misma equivocación. Esta equivocación se ha sido fabricada del siguiente modo. Sobre una de las imágenes de esos sensores ultravioleta que van en el mismo satélite, el sensor EUVI, se le ha dado un giro. Y el resultado del giro es que vemos el Sol al revés. Pero además se le ha añadido entonces lo que sí que podía estar viendo en ese momento, el HI1. El resultado final es el maravilloso astro detrás de la Tierra. Y esto se da por los sabios, como verdad de observación, casualmente en el momento en el que el HI2 y el HI1 podrían a lo mejor estar reflejando alguna información del astro. Bien, ¿cómo se oculta el astro a los observatorios solares en la Tierra? Ya lo dijimos, porque su área de observación es mínima a partir de la esfera del Sol. Y hasta que el astro no tape, de algún modo, es el Sol, pues no hay forma de observar nada. Bueno, yo les recomiendo, para evitar tener que andar con gafas solares, que vayan a alguna dirección como esta, o hay otras semejantes, en donde se ve directamente cómo está el Sol. De modo que cuando haya una ocultación, pues lo podrán ver directamente en Internet. Por supuesto que siempre pueden ponerse gafas adecuadas para conseguir el mismo efecto. En resumen, ni desde Tierra ni desde la órbita. Por tanto, a mí me suena mucho a estas frases de San Pablo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el investigador de este mundo? ¿No hizo Dios necia la sabiduría de este mundo? Lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Los hombres que estaban vigilando para ver si venía alguna cosa, que afirmaban que no había nada. El astro ha llegado por donde ellos no lo esperaban. Lo necio de Dios más sabio que los hombres. La sabiduría de este mundo es necedad delante de Dios, porque está escrito: Él atrapa a los sabios en su astucia. El Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Si no vigilas espiritualmente, vendré a ti como ladrón. Ya ha venido como ladrón. Ha venido por encima de la sabiduría de este mundo, que se creía que lo vigilaba todo, que estaba perfectamente dominadora de la situación, como los que preguntan a qué hora va a ser, por favor, señor Yahweh. El señor Terral esta semana ha puesto de manifiesto este dato del cambio inesperado de la dirección del desplazamiento que viene llevando semana a semana a lo largo del año el polo norte magnético. Y este desplazamiento viene a ser en este momento contrario a lo que, en una dirección, todavía es una sola semana, en una dirección a la que todavía debía seguir ascendiendo
hasta llegar aquí al límite. ¿Qué ha producido la última semana? Un cambio de dirección en el desplazamiento que se está viendo venir desde hace tiempo del polo norte magnético. Sin duda, en mi opinión, el astro y sus efectos magnéticos. Como decíamos, no se observa muchas veces en el óptico, se observa por sus efectos geofísicos. Ahí tenemos el cambio lateral. Bien, pues hablemos entonces de las características especiales singulares que tienen las fotos de Carlos Calzada. Vamos a decir, en primer lugar, una serie temporal desde el 13 de octubre del 2016. No todos los días ha podido sacarse foto debido a estar nublado, pero no hay ninguna otra observación del astro regular, y con todas las cosas que ahora diré, que tenga tanta antigüedad. En segundo lugar, está tomada en Santiago de Querétaro, a una altura topográfica de 1800 metros. Eso significa que hay muy poca absorción atmosférica de la radiación infrarroja. Muchas personas que intentamos tomarlo pues a menores altitudes, porque el mundo pues ya tenemos el primer problema en la absorción atmosférica, que él no lo tiene, y mucho más si estamos a la altura del mar. Él ha documentado las condiciones para obtener cada foto original. Ha dicho qué exposición, qué apertura focal, qué fecha, en qué orientación, etc. Ha georreferenciado hacia dónde y desde dónde estaba tomada cada foto. Ha utilizado el filtro adecuado para la observación adecuada. Por tanto, el lugar, el tiempo, el espectro. Ha utilizado exposiciones temporales variables de hasta 10 segundos para captar eso. Normalmente nuestras fotos suelen tener una centésima de segundo de exposición. Él ha llegado hasta exposiciones de 10 segundos para captar toda la radiación posible que emita ese objeto. Y además luego ha hecho procesamientos específicos de temperatura de color para diferenciar las dos fuentes de emisión. En un caso el Sol, en otro caso el astro. Y en resumen hay que decir que las fotos de Carlos Calzada están tomadas con una alta profesionalidad en la obtención del dato y en su procesamiento. Por tanto, para mí merecen toda la fiabilidad. Cuando algunas personas me han preguntado, cuando algunas personas han visto pues que por dificultades de tráfico o por reajustes de su web, que él no tenía pensado estas cosas sacarlas al público, pues ha tenido momentos en donde toda la información no estaba para poderla subir a la web. Entonces, mi confianza es total en estas. Aquí tenemos un ejemplo de imágenes que él ha ido poniendo en su web. Quizás algunas ahora mismo no están disponibles, pero son imágenes ciertas. Aquí tenemos la imagen primera, la del 13 de octubre. Ya ahí marca él la diferencia entre la observación con y sin filtro. Y ya se ven una serie de cosas y él marca un primero donde luego se verá que estaba efectivamente el astro. Él hace la georreferenciación terrestre exactamente de cada foto, la del día 13 de octubre. Tenemos aquí. Él hace la georreferenciación celeste, poniendo detrás las constelaciones, para que se vea la foto y esa foto a qué área del cielo corresponde. Y además documenta las condiciones de la captura original, dejando toda la información de exposición, de foco, de momento, etcétera, de cámara, de filtro, todo lo deja expuesto. Fíjense, esta toma con 6 segundos y se ve oscuro. Nosotros creemos que porque tenga más luz una foto en el visible, pues vamos a encontrarlo. Pues él tiene documentación para que se vea que no hay trampa ni cartón en todo lo que él promueve.
Además, yo sé que en este tiempo él ha ejercido muchas tomas para poder diferenciar lo que son reflejos solares, en distintas orientaciones, en distintas posiciones del Sol. Y así, de este modo, luego poder analizar correctamente lo que eran reflejos y lo que no eran reflejos, lo que era el astro. Es un trabajo que él no lo muestra en su web, pero que yo conozco que está detrás. Y ha hecho un gran trabajo para separar lo que son los flares, los reflejos. Aquí tenemos un ejemplo sobre la fotografía del 1 de noviembre del 2016. Y al final, la variación temporal que él da de la posición del astro es coherente. En la foto del día 3 de noviembre estaba a esa distancia. En la foto del día 12 a esa. En la foto del día 15 estaba a esa distancia. Antes del procesamiento, estamos hablando de estas son las fotos originales. El procesamiento de temperaturas lo ha llevado siempre y ha mostrado los resultados en la temperatura menor en la que se mueve el astro y en la temperatura mayor en la que se mueve el Sol. 14.000 Kelvin a 800 Kelvin. Y lógicamente pues se ven menos, ¿sí? Pero fíjense que se ven detalles de la esfera perfectamente iluminada bueno, aquí vemos en el 3 de noviembre cómo esta esfera pues está iluminada, pues estaba en aquel momento detrás del Sol y por tanto nosotros la vemos la parte oculta en este lado. Y tanto se ve en los 800 como en los 14.000 Kelvin, el mismo efecto. Bien, y así se han ido tomando toda la serie de observaciones que tienen ustedes, de la que tienen ustedes noticia, por vídeos anteriores y por el web de Carlos Calzada, hasta que llegan las observaciones del día 17 y 18, que son las últimas de las que tengo en este momento información, para los cuales quiero hablarles de lo que es la difracción de la luz. La difracción de la luz no es nada más que poner un prisma delante, y a veces pues la propia atmósfera puede actuar como prisma. Aquí tenemos ejemplos que he sacado de internet sobre las morfologías que pueden aparecer pues, debido a la difracción de la luz cuando se ven sobre un plano. Bien, pues la difracción de la luz por la atmósfera, por ejemplo, produce el arco iris. O, por ejemplo, produce formas de este tipo. O produce las lunas de sangre en los eclipses lunares. Por tanto, cuando el 17 de noviembre tenemos, al sacar una foto, estas figuras, hay que interpretar que el astro está actuando como difractor de la luz, de la luz del Sol. Lo curioso es que cuando uno observa la morfología de esta difracción, es claramente parecido a una custodia eucarística con una cruz delante, ya sea en los dos niveles de procesamiento. Lo cual es una, sin duda, referencia a lo que va a hacer ese astro sobre nosotros. Y en el día 18 de noviembre, aquí hay otras refracciones distintas de las del día anterior, pero igualmente significativas. Muchas personas al ver esta foto, me han comentado que parece la misma custodia eucarística, con la cruz delante, pero ahora tiene una gota de sangre. Lógicamente la interpretación es inmediata. Pero no solo estas, hay otras muchas difracciones que se han ido tomando en las fotos sucesivas. Aquí tenemos otra figura de estas que vemos en la foto del día 18 tomada 3 horas antes que la anterior. Y no sé qué les parecerá a ustedes esta figura central, que parece, pero a mucha gente le ha parecido que es una silueta de Santa María Reina de la Paz o de la Virgen Milagrosa.
En cualquier caso, también muy significativo. La difracción también tiene que ver, y la temperatura de color tiene que ver con el tamaño de los objetos. No olvidemos que la foto no es lo que ven los ojos, porque está un filtro, porque está en otra zona del espectro. En el tamaño de un objeto en la foto es aparente. Está minorado el astro y maximizado en el Sol. Es un tamaño relativo de acuerdo con la temperatura de brillo que emite cada cuerpo. Y eso hace que tenga un plus o defecto de halo debido a su temperatura relativa de color. El otro día les enseñaba cómo el halo del Sol podía llegar hasta 9-10 grados en el cielo de amplitud, cuando el Sol solamente tiene medio grado de diámetro. Entonces la superficie del astro tiene aproximadamente una temperatura de color de 800 grados y la del Sol de unos 6000. Esto hace que, ¿qué es lo que es aquí el Sol? Pues desde luego no es el gran halo que vemos. Y sin embargo, podemos decir que es mucho más seguro que el verdadero tamaño es el del astro. El Sol tiene que estar muy minorado respecto a su gran halo. Y fíjense que la iluminación aquí es la inversa de la que dijimos antes el día 3. Ahora está iluminado por este lado. Pero en este caso además se ve como un halo de meteoritos, que debe ser muy amplio. Esto siempre se ha dicho que este astro arrastraría muchos materiales al pasar por el cinturón de asteroides, por la atracción gravitatoria. Y a la hora de hablar de difracción, pues sin duda este halo de meteoritos es el que está produciendo y todavía no llega a ser eclipse. Pero además la difracción produce un efecto, en la atmósfera produce un efecto de cambio de posición del Sol en la atmósfera. Un Sol que podemos verlo todavía como que no se ha puesto, en realidad ya está debajo del horizonte, porque la difracción lo hace ver así, de acuerdo con este esquema. Por tanto, a la hora de ver cuál es la posible posición del astro en estas fotografías con difracción de los últimos 2 días, pues todos son aproximaciones. Aquí yo he puesto un posible tamaño del astro y un posible tamaño del Sol a la vista. Pero en fin, cualquiera podría poner. Evidentemente esto no es así porque ahora mismo todavía el astro no está ocultando en el visible la esfera solar. Entonces, ¿qué análisis orbital cabe hacer a partir de la serie de fotos de Carlos Calzada? Pues he de decir que la respuesta hasta ahora al llamamiento a profesionales y astrónomos que ha hecho Foros de la Virgen no ha tenido ninguna contestación. Los profesionales y astrónomos, ya hemos dicho antes que la sabiduría de Dios era, lo necio de la sabiduría de Dios era mayor que cualquier cosa de los hombres. Pues aquí ninguno ha querido ofrecer ningún tipo de comentario acerca de lo que se está viendo en el infrarrojo, porque cualquiera podría estarlo viendo. Lo que hace Carlos Calzada lo podría hacer cualquiera. Se le han llegado a enviar los enlaces del web de Carlos Calzada a responsables de la NASA y todavía no han contestado. Muy posiblemente la situación del gráfico anterior es fruto de la difracción. No es exacta, porque si no ya debería estarse viendo en los observatorios solares terrestres y en los orbitales un cierto recorte de la esfera solar. Algunas personas quizás han creído verlo y me lo han reportado, pero yo todavía no podría decir que estoy seguro. Y por tanto el análisis orbital está siendo realizado por amateurs sobre esta serie de fotos, con el máximo de interés. Y las conclusiones preliminares, tengo que decir que estos amateurs concluyen que, de momento y preliminarmente, el tiempo posible de eclipse sería antes del 28 de noviembre.
Las fechas que yo doy y que he dado y que siempre he dicho son siempre órdenes de magnitud. ¿Qué significa orden de magnitud? He cogido lo que dice la Wikipedia. Orden de magnitud de un número es la potencia decimal del valor relativo de su cifra significativa, lo cual quiere decir que dos números difieren 2 órdenes de magnitud si uno es 100 veces más grande que el otro, y 3 órdenes de magnitud si uno es 1000 veces más grande que el otro. Es un modo de hablar que se usa para representar y comparar de una forma simplificada las distintas magnitudes. Cuando se habla de un orden de magnitud para una fecha, significa, si estamos hablando de fecha en días, será de 10 días. Si estamos hablando de una fecha en meses, será de 10 meses. Si estamos hablando de años, será de 10 años. Por tanto, cuando yo he dado fechas, siempre he dicho que eran órdenes de magnitud. Y siempre me preguntan, ¿a qué minuto y a qué segundo, por favor, señor Yagüe? Bien, volvamos entonces a los dos elementos que decíamos en el último vídeo que constituyen la separación temporal que hay entre esos dos elementos. El primero será el eclipse, que todavía no ha llegado a estas horas, con su terremoto y la iluminación. El segundo será la lluvia de meteoritos y el vuelco. Entre ambos, he dicho que habrá 7 días, orden de magnitud, vuelvo a decir. Que sean 8, que sean incluso 80, no 80, pero 60, podrían ser. Eso es el orden de magnitud, 10 veces. Y en este tiempo, lo que vamos a estar viendo es el acercamiento después de... Y el acercamiento va a llegar a ser sorprendente. Aquí hay algunas imágenes obtenidas de vídeos que hay en YouTube y sí pueden llegar a esperar a ver estas cosas así, unos días después del eclipse. ¿En qué zona? Vamos a ver entonces qué dice la astronomía sagrada de todo este tema del astro, ya que sabemos que ya estamos aquí al lado, etcétera. Pues la zona del cielo en la que se está moviendo es la zona de Libra, terminará por Escorpio y Ofiuco, venía de Virgo. Es curioso, lo primero que me gustaría hacerles notar es que la zona del cielo en que estaba la señal del castigo o la apertura de la nueva época, empezaba precisamente empieza también en el movimiento, en la señal de la mujer, la luna a sus pies, etc. Empieza el movimiento de los astros desde el vientre de la mujer, de Júpiter, hasta la captura por Saturno, como les he enseñado en los vídeos de astronomía sagrada, precisamente en la misma zona, en lo que ahora sería el comienzo de esa zona, es donde se están moviendo el astro, el sol y el aviso. Entonces, es curioso que ambos se muevan en la misma zona del cielo. ¿Por qué? Porque yo lo interpreto porque el aviso viene para evitar el castigo, viene para que los hombres cambien y para que así no tenga que darse el castigo posterior. Ambos son catástrofes que cambiarán al hombre, cambiarán la historia. De hecho, Conchita de Garabandal decía esto que muchas veces se olvida. Si yo no hubiera visto el castigo, pensaría que el aviso es el mayor castigo que Dios había enviado al hombre. Sí, son catástrofes. Recientemente me decía una persona que el daño del eclipse más terremotos podía ser el 20%, mientras que el daño relativo al vuelco podía ser el 80% del total del daño que produciría el aviso. Yo pienso que el aviso es al castigo como otro 20% frente a un 80%. Entonces, para intentar sacar el significado que esto trae desde las estrellas,
por pasar por esos lugares y no por otros del firmamento, pues vamos a ver el significado de esas tres constelaciones por las que pasa. La constelación de Libra significa, Libra es la balanza, y eso significa el precio que hubo que pagar por nuestros pecados. Y esta es la interpretación cogida del profeta Daniel. Cuando está en aquellos dedos que escriben en la pared en el banquete de Baltasar, las tres palabras, Mene, ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza. Por eso este es el significado sagrado que tiene esta constelación. Y hallado falto de peso. Ufarsín, ha sido roto tu reino y dado a los medos y persas. Este es el significado sagrado de Libra. Aquí se está produciendo la conjunción Sol-Astro. Escorpio, el significado está en esta frases de versículos del Apocalipsis. Se dio orden de que no los matasen, sino que fuesen atormentados durante 5 meses. Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. También muy significativo, es el tormento interior. Los hombres buscaban la muerte, dice a continuación, y no la encontraban. Y por último, Ofiuco, que es una constelación que va con con la serpiente. También se le llama serpentario, Ofiuco. Un hombre sabio que la serpiente intenta alcanzar la corona y él lucha para que la serpiente no se lleve la corona. Y a la par que él está luchando, él pisa la cabeza del enemigo, del escorpión. Y el escorpión intenta morderle, picarle en el calcañar, en el otro pie. Esta es la frase del Génesis. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le acecharás a él el calcañar. Bueno, pues estos tres significados, estas tres constelaciones, ¿saben dónde se dan en el manto de la Virgen de Guadalupe? En esa zona. Ahí está Libra, junto a Escorpio y Ofiuco. Por tanto, es una zona que está cubierta por el manto de la Virgen. Ella cubre el manto para protegernos. Fíjense que la zona en la que se puede dar la conjunción en los próximos días es precisamente donde en su momento, cuando ella se apareció, estaba el planeta Júpiter. Esta es la configuración del momento en que ella se apareció. Por tanto, el planeta Júpiter tiene el significado del Mesías. Todas estas cosas tienen un gran significado. Dios está poniéndonos en la balanza y Él quiere terminar venciendo, y la Virgen quiere terminar venciendo, pisándole la cabeza al escorpión, luchando contra la serpiente. Entonces, la enseñanza que nos da la astronomía sagrada, por cierto, esta es la Virgen del Zodíaco, para los que se escandalizan de la astronomía sagrada. El significado de las constelaciones por las que pasa el astro del aviso está muy ligado a la lucha del Redentor para pagar el precio del pecado, para pisar la cabeza del enemigo. Los acontecimientos de alguna forma además tendrán la protección de la Virgen María, de la mujer del Apocalipsis, como acabamos de ver, porque la Virgen de Guadalupe es la mujer del Apocalipsis. Y estos acontecimientos se dan dentro de su manto, dentro de toda la parte que hay del cielo, pero caen en su manto. Bien, y por último, antes de terminar, quisiera hablar brevemente
sobre los recientes ataques a la astronomía sagrada y a la hipótesis profética que se han publicado y aireado esta última semana en Internet. Bueno, tengo que decir que siempre provienen del mismo sector eclesial. Lo publica como Asociación RIES, Estudio de las Sectas en Iberoamérica, algo así. Y lo publican en webs propios, en un blog dentro de un web que tiene una orientación que lleva la palabra católica, y en programas de Radio María España. He de decir que este grupo pues no admite confrontación, no admite leyes. He invitado varias veces y a hablar, a tratar y a dialogar de que entiendan lo que no entienden. Y últimamente no admiten comentarios contrarios en el ataque que han realizado esta semana. Y ellos solo admiten la interpretación simbólica de muchos textos de la Sagrada Escritura. Y olvidan, por cierto, otros muchos textos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, que vio Dios que eran buenas las estrellas, que no es un invento del demonio las estrellas, etc. Y rechazan además la metodología de la hipótesis que yo he explicado para interpretar las profecías, y el uso de apariciones marianas también no les gusta. No son aparicionistas precisamente estos señores. Bueno, yo pienso que los hechos pronto serán juez para todos, que las cosas están como para no discutir, porque los hechos están al caer. Entonces, lo que sí que tengo que decirles es que me dio que pensar la coincidencia de que la publicación de este último artículo se hizo en la festividad de San Alberto Magno. Y por tanto, pues me hizo ir a buscar algo más de la vida de este santo, y quisiera hacerles notar varias cosas. San Alberto es un santo que nace hacia el año 1206. En el año 1260 se le nombra obispo, él renuncia a los 2 años, pero es ya obispo. Es de la orden de predicadores de los dominicos. Él es el maestro de Santo Tomás de Aquino. Habrá que decir que Santo Tomás de Aquino pues es la luz de la doctrina en la Iglesia. Por tanto, si él es el maestro, pues imagínense. Una autoridad en geografía, astronomía, mineralogía, yo soy geólogo, alquimia, física y biología. Qué sorprendente. Descubrió, por ejemplo, el arsénico como elemento, y tiene un libro en el que muestra todo el proceso para la obtención de la piedra filosofal. Para que no se arranquen las vestiduras ciertas personas, pues tengo que decir que también Santo Tomás escribió otro libro sobre el mismo tema, de cómo obtener la piedra filosofal. No es algo exotérico ni tremendo. En geografía y en astronomía, él explicó con argumentos sólidos, más de 250 años antes de que se diera la vuelta al mundo, que la Tierra era esférica. Cuando todos creían que la Tierra era plana, él ya, debido a sus conocimientos de astronomía y de geografía, demostraba que la Tierra era esférica. La concurrencia de estudiantes a sus clases era tan numerosa que terminó enseñando en la plaza pública, en Colonia, en la que hoy se llama Maestro, que era su título, del maestro. Y yo creo que si entonces hubiera habido YouTube, seguro que él había publicado vídeos en YouTube. Pero no contento con todas estas coincidencias o casualidades, pues resulta que él estableció el método escolástico, que luego adoptó su discípulo y que luego adoptó la Iglesia, por si tienen algún defecto, alguna
algo doctrinal contra los métodos. Claro, yo pienso que quizás la historia se podrá repetir con la metodología de la hipótesis profética que yo he propuesto. A lo mejor algún día en el futuro no sé, la Iglesia la admite. No solo la admite, sino que la nombra la única metodología para ir por un camino aproximadamente seguro. Él fue conocido como Doctor Universal por la amplitud de sus conocimientos. Y finalmente murió en Colonia, en el año 1280. Allí desde hacía 120 años estaban las reliquias de los Reyes Magos. Por tanto, estoy seguro que San Alberto Magno tendría devoción a los Reyes Magos. No sé si le suena alguna coincidencia en esto. Ahí me tienen hace unos meses en la tumba de los Reyes Magos. Y fue proclamado finalmente doctor de la Iglesia en el 16 de diciembre de 1931 por el Papa Pío XI. ¿Por qué pasaron casi 7 siglos, 6 siglos y medio, en que fuera proclamado doctor de la Iglesia el maestro de Santo Tomás? El que está pegado a los Reyes Magos, el que sabía de astronomía y sabía de mineralogía, de geología. Pues señores, asómbrense, la razón del retraso de 6 siglos fueron sus libros sobre alquimia, que fueron incomprendidos por muchos eclesiásticos y aunque fue beatificado en el siglo XVII, no fue canonizado hasta esta fecha, porque había escrito sobre alquimia. No sé si esto les da ciertas pistas, pero a mí interiormente me ha dado cierta risa del ries. Y nada más por hoy. Si les ha ayudado este vídeo, no dejen de hacer una donación. Ya sé que en muchas partes de América esto no es común, pero creo que ya es hora a lo mejor de cambiar. Y muchas gracias por su atención. Pueden tener más información en el web mío, en el canal de YouTube, en el canal de suscripción a novedades, cuyo enlace está ahí. Y les espero en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.